puede. Hola. Ya. Muy buenas noches. Muy honrado por acompañar en la mesa al doctor Enrique Gersi y a mi querido amigo Olorán, a quien conozco desde joven en esta aventura de auscultar evidencias, seguir sombras para encontrar figuras o monumentales situaciones como la del siglo XVII, de la cual yo, siendo profesor de historia, he notado que no es parte prácticamente de nuestra revisión, ya sea escolar o universitaria, ni siquiera en el caso peruano. El siglo XVII es como una especie de paréntesis, un hoyo negro en nuestra historiografía. Sin embargo, esta investigación, me parece, no solamente viene a tratar de ilustrar, de iluminar ese momento, sino además a cuestionar lo que generalmente se piensa respecto del tema que, creo yo, nos convoca a todos los aquí presentes, que es la génesis de la libertad, esta idea, este ideal que va a culminar en el siglo XVIII, arrojando a personajes importantes, sensatos, educados, instruidos y muy racionales a desatar guerras y a las masas a arrojarse, a descabezar a los miembros de un gobierno, tanto en las 13 colonias de Inglaterra como en la París de 1789-90. ¿Dónde empieza este ideal que tan sangrientas revoluciones provocará en el siglo siguiente? Hacía años, Paul me comentaba que la Declaración de Independencia tenía ecos del movimiento neerlandés. Esa anécdota la recuerdo porque justamente está en el libro también. Y ahora entiendo por qué él, desde hace años, estaba imbuido de esta búsqueda de dónde empieza, dónde comienzan estos ideales de renovación del concepto de libertad. El libro trata justamente, desde una perspectiva a mí me parece bastante provocadora, en lenguaje sanmarquino diríamos una visión crítica, pero yo creo que ese es el lenguaje académico, hacer la crítica sobre las ideas que ya están establecidas. Una revisión de autores como Spinoza, como Hobbes, un cuestionamiento de lo que se sostiene hasta el día de hoy respecto de ellos, quizás en parte una reivindicación de Maquiavelo, y tratar de hacer una especie de genealogía, una secuencia cronológica de cómo las ideas se van traspasando y cómo su origen estaría en un mundo que, para sorpresa de quizás muchos y confirmación de algunos, no está en el mundo anglosajón. El ideal de libertad o los conceptos respecto de lo que el gobierno debe y no debe hacer y de lo que implica los valores o principios bajo los cuales se rige la comunidad humana, la sociedad, estarían en autores españoles de la Escuela de Salamanca. Son mencionados también en el texto, y cómo estos autores habrían sido conocidos por algunos autores de los Países Bajos en el siglo siguiente, en el siglo XVII, y cómo esto a su vez habría sido auscultado, conocido en cierta medida por los autores ingleses del siglo XVII y XVIII. Este libro por eso me parece no solamente rescatable en ese sentido, que nos lleva a una visión, yo diría, novedosa, cuestionadora, repito, pero también bastante puntillosa. Las citas contenidas en el texto, las referencias son abundantes, y yo creo que ese es un gran mérito, sobre todo para quienes al entrar en estos temas necesitan saber por dónde guiarse. No solamente es un libro, sino que yo creo que es un buen hilo de Ariadna en el laberinto, ¿no?, que significa la investigación científico-histórica, sobre todo cuando se trata de replantear la idea de que el liberalismo, la libertad, surgió en el mundo anglosajón, y al parecer no es así. Sus cimientos estarían en esta crítica española, y su primera aplicación práctica la podríamos encontrar en este experimento del gobierno neerlandés. La situación crítica bajo la cual se va a encontrar un autor tan importante como Spinoza frente a la emergencia de un gobierno en el cual se comparten funciones, en el cual se tiene derecho a opinar, pero que a su vez
será rebatido, cuestionado y finalmente sepultado por una rebelión conservadora que reinstala a la dinastía de Orange en el gobierno de los Países Bajos. Y los mártires serán justamente el gran pensionario de Holanda y su hermano Cornelius. Son los hermanos de Witt, Jan y Cornelius de Witt. Yo creo que eso también es importante porque nos lleva a replantear hasta qué punto el ideal de democracia nos obnubila, hasta qué punto la idea de un gobierno de todos y para todos y por todos es factible o no. Tenemos una especie de mito compartido, que es que todos deben y pueden ejercer el gobierno, pero el temor que aparece y que se rescata en autores que podríamos remontar al periodo republicano romano, a fines ya, es las pasiones. Este libro también nos plantea el terrible efecto que las pasiones pueden desatar en las masas. Y esto, ¿qué impacto político podría tener? Y cómo las mayorías, generalmente beneficiadas por un gobierno pluralista, inclusivo, terminan sepultándolo y erigiendo tiranos. Podríamos tratar de hacer una analogía, pero quizás pecaríamos de anacronismo. Pero salvando las instancias, creo yo, del tiempo, esta revisión de estas opiniones que nos remiten a Tito Livio, que nos remiten a Maquiavelo, que nos remiten a Baruch Spinoza respecto de la situación, el crimen cometido contra los hermanos de Witt, nos lleva a cuestionar quizás si en América Latina tenemos conciencia de este pequeño problema. ¿Hasta qué punto una democracia es sostenible en el tiempo? Hay una cita bastante interesante de Jefferson, si no me equivoco, respecto de que aproximadamente cada 20 años una revolución debe ser regenerada, refrescada con la sangre de patriotas y tiranos. Es decir, estaríamos hablando de una revolución constante y permanente. Y eso me recordó al imam Khomeini. El imam Khomeini decía lo mismo, que la revolución en Irán, ¿no?, se moriría si es que no era constantemente regada con la sangre de los mártires. Claro, no voy a hacer una comparación entre el imam Khomeini, que cree en la teocracia, y Thomas Jefferson, que cree en una república, y además la hace, digamos, viable. Pero es interesante hasta qué punto se considera que la estabilidad de la sociedad requiere de estas crisis o quiebres. ¿Es eso necesario? ¿Es eso realmente útil? ¿Es un sino del cual no se puede escapar? El libro nos invita a cuestionar todas estas cosas. Son ideas de políticos, de pensadores, que viendo su propio momento y el periodo previo, sacan una conclusión. Ya pasaron suficientes siglos, ya tenemos, en el caso del Perú, 200 años de independencia. ¿Hasta qué punto nuestro ideal de democracia se ajusta a esa temida democracia? ¿Hasta qué punto la idea de una república dirigida por comerciantes, por una oligarquía tan criticada por nuestros académicos en el Perú? Recordemos la mala imagen de la que gozan aquellos emprendedores y empresarios de la república aristocrática. ¿Hasta qué punto ese tipo de gobierno es el más adecuado, el más apropiado? Un cuerpo de representantes ligados a la actividad comercial, un cuerpo de representantes que solo puede mantener el orden en la medida en que se asegura la provisión de bienes y de servicios para los demás. Por eso me parece que esta investigación, que ahora podemos disfrutar como un texto, nos lleva a reflexionar en todos esos aspectos. Nos lleva a cuestionar nuestros principios sobre lo que es un gobierno apropiado, sobre lo que filosóficamente podemos considerar e históricamente podemos considerar la génesis del pensamiento liberal moderno, y también nos lleva a necesariamente hacer una distinción entre el antiguo ideal de libertad, refiriéndonos a Atenas, a Roma, respecto de lo que va a surgir a partir del siglo XVII-XVIII. Generalmente pensamos que es lo mismo, generalmente entendemos que hay una especie de vinculación temporal
absoluta, ¿no? Que es una relación unívoca, pero al parecer, y yo creo que es así, hay una gran distancia entre el ideal de libertad y democracia de Atenas, entre el ideal de República de Roma y lo que los holandeses van a intentar hacer, los norteamericanos lograrán llevar a cabo, y lo que todavía de manera parvularia en Latinoamérica intentamos hacer. Así que por toda esta motivación y esta especie de invitación e incitación, felicito a Paul por los años que le ha dedicado a este texto. Hay entre sus páginas algunas referencias, solamente mencionaré una o dos, cuando habla de los mitos que se habrían recreado, ¿no?, a partir de Hobbes, que generalmente en ciencia política es mencionado como un referente importante del pensamiento moderno. En el texto se recoge que más bien él recrea un mito, ¿no?, y iría a contracorriente respecto del pensamiento de la modernidad. Y también una crítica muy adecuada, justo para el momento que nos toca vivir en estas horas, ¿no?, es un poema francés del siglo XV, ¿no?, de Jean Mechinotte, espero pronunciarlo bien, donde habla sobre la fauna política. Y al parecer, y eso también es importante señalar, desde qué universo partimos para entender el fenómeno político. Desde el mundo cerrado de la fauna política, porque son animales políticos, o estamos hablando de la sociedad en general. Los autores que refieren sobre el comportamiento del ser humano están hablando del ser humano tal cual es en la calle, del trabajador, del comerciante, o están hablando del miembro de una corte. Esa es la reflexión que también nos lleva de bruces Paul a través de su texto. Y cita este poema, y espero que ustedes lo encuentren, porque es una delicia esas dos líneas. Es la descripción absoluta, creo que muy fielmente, de cómo se comportan los políticos. Es un poema del siglo XV, repito, ¿no?, cuya vigencia es plena. Y bueno, solamente reiterar que el libro esclarece mucho de los conceptos que se tienen generalmente sobre república, sobre gobierno, sobre democracia, y nos invita a una relectura de los mismos a través de los autores no solamente más conocidos y representativos, sino también a través del ejercicio de esta incipiente democracia o república que se establece en el siglo XVII en los Países Bajos. Creo que hasta aquí mi comentario respecto del texto, y agradezco nuevamente la invitación para poder hacer una apreciación del mismo. Gracias.